bueno, la inflación de octubre se dio a conocer ayer, el número por el INDEC. Un día antes se había dado a conocer acá en la provincia y ayer se dio a conocer a nivel nacional. Sobre esto vamos a hablar con el contador Marcos Lucero, quien tiene la amabilidad de charlar un ratito con nosotros. Marcos, buen día. Jorge Poder en la red te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. Un gusto saludarte y a todo el equipo. Igualmente, muchas gracias por tu tiempo, Marcos. Bueno, queríamos conocer un análisis de este número que se dio a conocer ayer por el INDEC. Siguen siendo números altísimos, sigue siendo una inflación descontrolada, ¿no? Bien, sí, tenemos un índice de inflación que en la nación fue un poco más alto que el mes anterior, ¿sí? En septiembre tuvimos una inflación del 6,2% y ayer se anunció a nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó el índice de precios al consumidor que dio el 6,3%. Cuando se esperaba que fuera un poco más bajo por lo menos para el mes de octubre y el mes de noviembre. Sabemos que el mes de diciembre es un mes que tiene mucha estacionalidad por las fiestas, por el aguinaldo, porque la gente ya se está preparando para las vacaciones, pero el relevamiento de expectativas de mercado daba de que iba a ser alrededor del 5,5%, de ahí iba a seguir bajando. Se esperaba para noviembre un 6,2, 6,4 en diciembre, y de ahí que comenzara a bajar. Pero tuvimos la sorpresa de un índice del 6,3% para octubre, que viene siendo preocupante porque nos da año del 76,6% y una variación interanual del 88%. Es decir, si comparamos octubre del 2021 con octubre del 2022, los precios crecieron un 88%, y según el relevamiento de expectativas de mercado, se espera un 100% de inflación en todo el 2022, es decir, comparando diciembre con diciembre, y lo más preocupante es que para el 2023 se espera un 96%, cuando en el presupuesto más o menos se está estimando un 60%, pero bueno, sabemos que por ejemplo para el 2022 el presupuesto decía algo del 35%, estamos terminando en el 100%, entonces es preocupante que se hable de una inflación del 60% estimada en el presupuesto, cuando sabemos que suele ser el doble o el triple, y ya los especialistas esperan que sea del 90%. Es algo bastante preocupante. Una locura, la verdad que qué difícil seguir con todo, ¿no? Teniendo una inflación tan alta, te ahoga todo el resto de indicadores, te ahoga absolutamente todo. Digo, pasa a convertirse la inflación en lo principal en la vida de todos. Sí, es lo principal en la vida de todos. Hoy estábamos charlando con unos amigos también, de que los precios están totalmente desajustados. Que yo, por ejemplo, ayer uno comentaba que tenía que cambiar la lamparita del auto y sale poquito, de menos de 5 centímetros, hacer un servicio a la pileta le salía 10.000 pesos a otro. Es bastante preocupante los precios y los salarios que no se están moviendo. Y también esto impacta, sabemos, por ejemplo, el tema de los alquileres, ¿no? Que también están ajustados por inflación, y por ejemplo el servicio de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se incrementó en el mes de octubre un 7,5%. Esto tiene que ver, por un lado, por el incremento de los valores de los alquileres, y por otro lado tiene que ver con el tema de la segmentación tarifaria, que sabemos que muchos sectores de la población van a dejar de percibir los subsidios por parte del Estado Nacional en un porcentaje que va a ir incrementándose, y bueno, eso impacta en las finanzas familiares. Lo que más subió fue comunicación, subió fuertemente, un 12,1%. ¿Qué es comunicación? Perdón, contador, ¿es telefonía celular? ¿Qué es? Sí, telefonía celular básicamente. Telefonía celular básicamente.
Después le siguió vivienda 7,5, restaurantes y hoteles 7,5, vivienda 7,5, restaurantes y hoteles 7,4, salud 7,1. Lo que menos subió fue transporte, un 4,5% y equipamiento del hogar. Sorpresivamente, el tema de prendas de vestir y calzado subió un poquito más que el nivel general, subió un 6,8, cuando teníamos niveles muy altos durante todo el año. Ha venido creciendo ese rubro muy fuertemente y tenemos una inflación acumulada de más del 120% en prendas de vestir y calzados. Y bueno, y en la canasta básica, lo que más incrementó fueron las frutas, 2%, verduras un 13,4%, lácteos 8,9% y carnes estuvo por debajo del índice general un 4,2%. Entonces, tenemos este panorama, digamos. Por un lado, el Estado está tratando de implementar los precios justos para tratar de controlar por 120 días el valor de 2.000 productos de canasta básica, y se ha propuesto una meta el ministro de Economía del 4% mensual. Es mucho más bajo de lo que tenemos, pero sigue siendo una meta bastante alta, porque en los países más tiempos normales tienen ese índice de inflación en términos anuales. Acá se lo ha propuesto para el 4% mensual, y como te decía, bueno, por un lado tenemos la segmentación tarifaria que tira para arriba los índices. Si bien los precios justos lo tratarán de contener, pero la segmentación tarifaria lo va a tirar para arriba. Ahora, Marcos, perdón, Marcos, ¿cómo estás? Virginia Soloa te saluda. Hola, Virginia, buen día. Estás hablando allí del tema de los precios justos y demás. ¿Hasta qué punto lo controla? Digo, no sé si estoy en lo correcto. Hay como una sensación de que le van cambiando el nombre a una misma medida que lleva años sin resultar. Porque digo, después de que pasa ese periodo que se controla por 90 días, y después de esos 90 días, en realidad las subas o el porcentaje de suba corresponde a los meses de inflación que han tenido en los meses en los que tuvieron el precio congelado. Digo, es como posponer la crónica de una muerte anunciada, me da la sensación. Eso por un lado. Por supuesto, claro. Porque por el lado de las empresas, los costos siguen subiendo. Imagínate que hay paritarias, sigue subiendo el costo laboral, hay aumentos de tarifas. También tenemos problemas con las importaciones, que hay restricciones a las importaciones, y con el dólar que está subiendo, importaciones, que hay restricciones a las importaciones, y con el dólar que está subiendo también, eso hace que los insumos importados para las empresas también están subiendo. Entonces, si a las empresas les suben los costos, no queda otra que vayan a subir los precios. Sí. Ahora, este tema de precios justos es un acuerdo por el cual se dice es algo muy de corto plazo. Pasan los 120 días y eso se tiene que ajustar. Perderán rentabilidad las empresas en estos 3 meses, seguramente, pero no puede vivir una empresa a pérdida permanentemente, ¿no? Entonces, en algún momento se van a tener que ajustar, y como vos decís, es una medida de muy corto plazo que después a la larga tiende al índice. Los precios van a seguir subiendo como suben los insumos para las empresas. Lo mencionabas recién, en el Senado acaba de aprobarse también el presupuesto para 2023, que vos, como bien lo dijiste, del 60%, que es, según lo explicabas, algo muy difícil de alcanzar. ¿Cómo repercute esto? Pensaba en el clima social, ¿no? Pues hoy leía en los colegios y en muchos padres que tienen deudas en las cuotas de los colegios, hay morosidad en las cuotas, y los colegios privados bajan la cantidad de matriculados. Digo, repercute en educación, repercute en salud. Vamos a empezar de nuevo con el show de las paritarias seguramente, porque ¿por qué se hace? Esto es lo que no logro entender. ¿Por qué se hace un planteo de un presupuesto con un 60% cuando se sabe perfectamente que no es la cifra a la que se va a llegar? Como se planteó para este año un 40 y tanto, que tampoco era como una fantasía, ¿no? Sí, es una fantasía. Bueno, pero fíjate que en eso, en la Cámara de Diputados ya hubo una modificación. Si bien fue aprobado en Cámara de Diputados a nivel general, hicieron algunas modificaciones de algunos artículos.
Hoy a partir de las 14 arranca la sesión especial en el Senado, donde se va a debatir también el tema del presupuesto. Y en diputados salió con la modificación con cláusula gatillo, es decir, tenemos cláusula gatillo en los convenios colectivos de trabajo, en las paritarias para fijar los precios, los salarios, pero también los diputados propusieron, bueno, miren, se ve que es medio irreal el tema de inflación de un 60%. Si llega a superar, en el momento en que supere la inflación el 60%, el presupuesto tiene que volver al Congreso para ser debatido nuevamente, porque si no, el Poder Ejecutivo está manejando un presupuesto totalmente diferente de lo que le aprobó por la ley el Senado, y como haciendo uso indebido de recursos. Tiene que volver el presupuesto para que se vuelva a tratar en función de los ajustes inflacionarios que se vayan produciendo durante el año que viene. Y el presupuesto no impacta mucho en el humor social en general, digamos, en la población en general, pero sí mucho lo ven las empresas, los ven los organismos internacionales, los ven los fondos de inversión, los ven los bancos, aquellos sectores que están mucho más informados, y en función del presupuesto también generan sus expectativas y hacen sus proyecciones para el año siguiente a toda la población después. ¿Qué es lo que miran los bancos? ¿Qué es lo que miran las empresas? ¿Qué miran los organismos internacionales de crédito? Y toman sus decisiones a partir de ellos, y eso después nos afecta la vida de todos, porque eso después va a repercutir en las tasas de interés que estemos pagando, va a repercutir en el precio de los bienes y servicios que estemos adquiriendo, va a repercutir en lo que analicen también los gremios y puedan conseguir para los trabajadores en paritarias para incrementar los salarios. Entonces, si bien no repercute directamente en el humor social, pero sí lo hace en forma indirecta a través de estos otros actores y decisiones en función del presupuesto, ¿no? Y en un año electoral y con compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional también. Exacto, y bueno, sabemos que los años electorales son por lo general un año donde las cuentas públicas se disparan un poco, el gasto público se dispara, en especial el gasto social, y bueno, eso es la principal causa de inflación, porque el gasto social está siendo financiado con emisión monetaria, no tenemos mucho acceso a los organismos internacionales de crédito, si bien el ministro Massa está haciendo negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, el Plano de Desarrollo, pero bueno, la situación también es preocupante a nivel global, el tema de la inflación, el tema... Fíjate que ya Estados Unidos, la Reserva Federal, está pensando en subir nuevamente la tasa de referencia de interés, y eso va a repercutir a Estados Unidos, tratando de bajar la inflación y generando un poquito de desempleo, tratando de enfriar la economía, pero eso también va a repercutir en las tasas de interés internacionales, donde más proyectos se van a hacer poco rentables, donde los fondos van a dejar de ir a los países emergentes y van a ir a los países centrales porque a mayor interés y con una mayor seguridad van a fluctuar hacia los países centrales, y entonces eso va a también generar va a tener una repercusión en todos nosotros. Me amargué, Marcos, no juego más. La situación es complicada. Se habla de una recesión global y también de inflación. Esto vino aparejado por la gran crisis que tuvimos con la pandemia de coronavirus, donde los estados tuvieron que salir fuertemente a respaldar al sector privado y a las familias en general. Se incrementó fuertemente en todo el mundo, porque el parate económico fue realmente importante. Argentina fue uno de los países que más cayó su Producto Bruto Interno, casi el 10%, y entonces la gente tiene que seguir viviendo, tiene que seguir comiendo, entonces el Estado sale a respaldar eso. Eso generó mayor a nivel global y generó inflación. Bueno, en estos momentos la inflación está siendo un problema, y es por eso que todos los gobiernos están tratando de aplicar políticas un poquito más restrictivas en cuestión de gastos y de emisión monetaria y de suba de tasa de interés, pero como vos bien decías, en nuestro caso en Argentina tenemos el año electoral y quizás venga la restricción por el lado monetario,
pero no estamos muy seguros de que sea por el lado fiscal, y entonces un incremento del gasto público en el año eleccionario puede llegar a traer consecuencias que son de corto plazo beneficiosas para quienes reciben esos fondos por parte del Estado, pero son perjudiciales para todos en el largo plazo, ¿no? Claro. Marcos, como siempre, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias por estos minutos, muy amable. No, por favor, Jorge, muchas gracias. Les recordamos a los oyentes que pueden revivir y lo pueden seguir en nuestras redes sociales también. Perfecto. Gracias, Marcos. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Hablábamos con el contador Marcos Lucero sobre el índice de precios al consumidor que se dio a conocer ayer para octubre en Argentina. Bueno, tenemos que cumplir con pausa. Antes,